de anclaje. ¿Listo? Bueno, todos los puntos, todos los patrones de sutura continuos siempre llevan un punto de anclaje. El posicionamiento del punto de anclaje va a depender del tipo de patrón. Entonces vamos a empezar primero con un continuo simple, en el cual justo donde empieza el borde incisional voy a hacer como si fuese a hacer un punto simple, ¿sí? ¿Listo? Ahora, el continuo simple es como el mismo patrón de sutura o la misma forma en la que uno hace como cose normalmente la ropa o algo así. Entonces simplemente yo voy a empezar por el frente y voy a la que está al lado mío. ¿Listo? Paso y ahí a partir de ahí continúo. La del frente y la del lado. La del frente y la del lado. Y así sucesivamente, ¿sí? Al finalizar, digamos que para no hacerlo todo y alcanzar a ver todos, entonces digamos si yo quisiera terminar acá, ¿sí? O sea, si esta terminada va a resultar ser acá, entonces lo que hago es levantar un poco la última lazada que hice, y si ven que queda como una especie de anilla, como una especie de antorcha. Lo que voy a hacer ahí es hacer exactamente lo mismo que hacía con los puntos simples, pero con la argolla. Listo, y ahí 1, 1 y cierro. Listo, en este caso no lo voy a cerrar para que me alcance la sutura para el resto de patrones. Este es el más sencillo y pueden empezar por arriba o por debajo y hacerlo como al contrario. ¿Listo? Luego sigue fort o reverding. ¿Y es el surjet continuo? Ese es el mismo, se conoce como continuo simple o surjet continuo. ¿Listo? Luego en el fort o reverding también tenemos que tener un punto de anclaje. ¿Listo? Entonces hago mi punto de anclaje. Mi punto de anclaje. Y este es muy parecido al surjet continuo, continuo simple, con una pequeña variación. ¿Listo? Entonces voy a simular que voy a hacer un surjet continuo. ¿Listo? Entonces paso y paso. Y cuando ustedes se dan cuenta que cuando pasan queda como una anilla mucho más grande. Entonces lo que voy a hacer es pasar mi aguja entre esta anilla enorme. Y cuando lo jalo me va a quedar como una especie de cuadrado. ¿Listo? Hay otra forma más fácil de hacerlo y es que yo coloco mi sutura acá, le pido a mi ayudante, porfis, que me tengas acá, ¿sí? Y mientras él me colabora, yo lo paso y ya me va quedando. ¿Listo? Entonces hagamos otro y entonces la idea es que, pues obviamente la idea de acá es que todos los cuadrados queden lo más simétricos que se puedan. Listo, y acá. Entonces digamos que yo ahí ya terminé mi patrón y no quiero hacer más. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo. Levanto el último. Listo, que en este caso es este. 1, 2 y anudo. ¿Listo? Ese es el fort o revert. Listo, ambos patrones se pueden utilizar tanto en órganos internos como en piel. Entonces generalmente ustedes lo pueden usar cuando estén haciendo varicerectomías para cerrar la aponeurosis o partes musculares también funciona. ¿Listo?
Luego sigue Cushing. Cushing. Entonces resulta que estos patrones que vimos ahorita son afrontantes. Cushing, Connell y Lambert son invaginantes. Generalmente uno usa un patrón invaginante cuando está usando órganos huecos con contenido. Entonces, por ejemplo, en la vejiga. Entonces, si yo lo dejo afrontante, por los pequeños espacios que quedan puede salir la orina. Entonces, por eso siempre tengo que hacer un patrón invaginante para asegurarme que el contenido que esté dentro del órgano no vaya a salir a la cavidad. ¿Listo? Entonces, cuando son invaginantes, siempre el punto de anclaje se tiene que hacer de 0.5 milímetros a 1 centímetro después del borde incisional. O sea, este es el borde incisional y lo que voy a hacer, ¿se acuerdan que los otros sí empezaba acá? Este sí lo voy a hacer un poco más lejano. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a hacer mi patrón, en el primer orificio que haga, o sea, en la primera lazada me va a quedar un orificio. Entonces, si yo lo hago acá, el orificio me va a quedar acá y por ahí se va a salir el contenido. En cambio, acá me va a quedar el orificio donde no hay nada y no va a haber problema. ¿Listo? Entonces, este es mi punto de anclaje. Entonces, en el Cushing y en el Connell se caracterizan porque son invaginantes no perforantes. O sea que yo nunca voy a ir hasta la submucosa del órgano. ¿Listo? Entonces es como si netamente lo cogiera de la serosa. ¿Listo? Entonces lo que voy a hacer acá es voy a empezar de esta manera. ¿Sí? O sea, mi aguja no la voy a posicionar de esta manera, sino así. Y voy a empezar, es como si hiciera, o sea, empiezo por acá y salgo en el mismo lado, como si hiciera un lejos cerca, pero mirándolo de acá, ¿listo? Como de lado. Luego salgo, me paso al frente y hago exactamente lo mismo. Lejos, cerca. Luego me paso al otro lado y hago exactamente lo mismo. La idea es que a medida que yo voy haciendo 1 o 2 patrones, voy a ir imaginando. Listo, entonces lo que yo hago es que una vez tengo esto, voy jalando. Y la idea es que yo sé que quedó bien por esto, porque la sutura se perdió, entonces se imaginó todo el tejido. ¿Listo? Esa es una forma de hacerlo. Sin soltarlo, voy a hacer Lambert. ¿Listo? Para no tener que volver a hacer el mismo punto de anclaje. El Lambert es exactamente lo mismo, pero al contrario. ¿Se acuerdan del Lambert simple que vimos? Es el mismo, pero continuo. ¿Listo? Entonces voy a hacer lejos, cerca. Y paso al otro lado. Cerca, lejos. ¿Listo? Y luego paso exactamente al frente y hago lo mismo. Lejos, cerca. Y cerca, lejos. Y hago esto. ¿Listo? Siempre es importante que cada uno de las hadas vayan traccionando, porque si no, si ustedes hacen todo y hasta el final traccionan, les va a imaginar simplemente los últimos 2 o 3 y los primeros no les van a quedar imaginados. El Connell es exactamente igual al Cushing, es lo mismo, solamente que este sí va a ser perforante, ¿listo? O sea que este sí va a atravesar hasta el lumen del órgano, el otro no, el otro solamente en la serosa. O sea que para eso se utilizan esas dos telitas, para suponer que digamos acá queda el lumen del órgano. Entonces en el Connell, hacemos una. Esta aguja está muy pequeña para hacer ese. Entonces en el Connell sí voy a pasar ambas. ¿Sí? En el otro no. Y lo paso al otro lado. ¿Sí? Este es el Connell, que es exactamente igual. Listo. Bueno, y acá también para invaginar, también para terminar, pues hago la misma muesca que dejé en las anteriores, pero en este, igual que como empecé, voy a dejar un borde después de que se termina la incisión y hago exactamente lo mismo.
¿Qué sigue? Colchoneros. Entonces, listo, vamos a suponer que esta es la cavidad abdominal de un paciente, el del paciente de ustedes que le están haciendo histerectomía. Que acá queda la aponeurosis o centraron paramedial, pues la parte muscular, digamos la cual suturaron con un surjet continuo, por ejemplo. Entonces, esta es la piel. A veces cuando ustedes, por ejemplo, están en ovaris